le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios en esta mañana. Quise tomar este tiempo para que podamos tener una reflexión acerca de un tema de la palabra de Dios que tiene que ver con nuestra vida como personas que hemos estado en la presencia de Dios y que necesitamos dar a conocer a ese Cristo que ha hecho un trabajo en nuestra vida. Lamentablemente, la forma en que hoy las personas testifican de Cristo no refleja realmente la vida de Jesús. Y este es el tema que quiero abordar en esta mañana, debido a que hoy vemos cómo se está tergiversando el camino, se está tergiversando la forma de la iglesia. O sea, todo lo están cambiando absolutamente, y esto no le hace nada bien al camino del Señor. Por el contrario, hay personas que están en más confusión, personas que están absolutamente desviadas y están desviando a mucha gente del camino. Esto está generando mucha confusión y la gente a última hora no sabe qué creer, a quién creer y cuál es el camino realmente. Esta confusión evidentemente es debida a que el enemigo está haciendo su trabajo para desvirtuar el camino, para generar confusión, para que la gente desconozca realmente cómo es Dios, cómo es su palabra, cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, cuál es la evidencia de Dios y cómo Dios se puede dar a conocer y cómo Dios se da a conocer entre nosotros. Entonces, cuando un creyente no manifiesta esa naturaleza que es conforme a la palabra de Dios acerca de su vida, entonces no va a estar reflejando la fidelidad de Dios, de su palabra, y mucho menos mostrando ese camino que mucha gente añora, desea. Hay gente que añora el camino del Señor, hay gente que desea conocer el camino de Dios, pero que está viendo muchos tropiezos. Y esto se asemeja al caso de aquella mujer del flujo de sangre, que ella quería acercarse a Jesús, pero que había mucha gente en el medio y ella no podía llegar hasta donde estaba el Señor, y solamente decía: si tan solamente tocar el borde de su manto seré sana, porque estaba viendo que había mucha gente en el camino, que había obstáculos, que había una barrera para acercarse al Señor. Y hoy el enemigo está levantando barreras, está levantando formas del camino distorsionadas, mediante la apostasía, mediante los conceptos errados, equivocados, mediante las tergiversaciones que se están haciendo acerca de la palabra del Señor. Y necesitamos poder transmitir las verdades de Dios mediante una vida que dé testimonio de un Cristo poderoso, de un Cristo glorioso, de un Cristo que puede hacer esa obra, que puede establecer esa verdad. Y necesitamos que cada día nosotros podamos mostrar esa fidelidad de la palabra de Dios, ser testigos de Cristo, ser testigos de un Cristo vivo, un Cristo que cambia, que transforma la vida de los hombres, un Cristo que transforma las vidas, que cambia los pensamientos, que cambia las acciones, que cambia la actitud de las personas, que cada día nos hace más sensibles a su presencia. Cada día nos acercamos más a identificarnos con aquel que nos dio la vida, el que nos salvó. Entonces el objetivo es que podamos llegar a Dios, podamos acercarnos a Dios, podamos en ese acercamiento tomar de esa esencia de Dios y reflejarla en la vida de los hombres, que esa luz de Cristo que pueda estar en nosotros, asimismo pueda estar en la vida de las personas.
Entonces, para esto, pues necesitamos que Dios actúe, que Él se glorifique poderosamente en nuestra vida. Entonces necesitamos a ese Cristo vivo, a ese Cristo poderoso que actúe, a ese Cristo que pueda pues manifestar esa grandeza, ese poder en nuestra vida. Es el Cristo que ahora mismo cada uno estamos necesitando, que Cristo se manifieste, que Él se glorifique, que Él se dé a conocer a través de los hombres y mujeres que abren sus corazones realmente a Dios, de personas que puedan dar testimonio, dar fe de un Cristo vivo, de un Cristo poderoso, de un Cristo que cambia, que transforma, que hace una obra muy poderosa en la vida de las personas. Entonces, hoy más que nunca, usted que es creyente, que me está escuchando, que está ahí conectado, que ha mirado lo que hoy estoy hablando aquí, entonces necesitamos dar a conocer esa verdad poderosa de Jesucristo, dar a conocer a ese Cristo que es real, mediante una vida que haya sido cambiada, que haya sido procesada en Dios, que podamos mostrar realmente a ese Dios que está en nuestra vida de una manera clara, de una manera fidedigna, no con palabras lisonjeras, no con hipocresías, no con una vida torcida, desviada, con una vida de mentira, de engaño, con una vida de estafa, de robo, no, una vida genuina, que dé la gloria a Dios, que pueda exaltar el nombre de nuestro Dios. Ese es el Cristo que nosotros tenemos que mostrar en este tiempo, porque ¿qué está pasando, mis amados hermanos? Lo que está ocurriendo es que estamos viendo que hay como una ola que se está levantando, que está mostrando una cara diferente a lo que es el Evangelio. Estamos viendo que hay más controversias, más contradicciones. No se está mostrando la vida genuina de la persona que ha sido transformada por Dios. Entonces estamos viendo que están siendo notorios los dos extremos. El extremo del fanatismo y el extremo de aquellas personas que están demasiado, digamos, modernizadas con lo que tiene que ver con las cosas de Dios, donde no se cree en el poder de Dios, no se cree que Dios puede generar una transformación, no se cree que existe una guerra espiritual, no se cree que Dios puede hacer milagros en este tiempo. Entonces se está mostrando una imagen bastante distorsionada del camino. Y aquellos que están envueltos en una religión están tratando de demostrar un Dios excesivamente riguroso, un Dios que va más allá de lo que Él ha establecido. Entonces tratando de demostrar un evangelio que no existe, que no es bíblico, que no se está moldando a las escrituras. Entonces es necesario que nos volvamos a Dios, es necesario que usted busque el camino, esta senda verdadera del Señor, para que pueda usted dar fe de ese Cristo que transforma, que cambia, del Cristo que está haciendo una obra preciosa en su vida. Vamos a tratar de manifestar a ese Cristo que está en las Escrituras. Tenemos que procurar que el evangelio que mostremos, que la vida cristiana que mostremos, se adapte más a lo que dice las Escrituras. No porque tenga una religión y voy a tasar al camino del Señor conforme a mi religión, conforme a mi concilio, conforme a mi iglesia, conforme a mi pastor, conforme al lineamiento teológico que yo tengo. Creo que no es el camino y no es lo que Dios quiere. Él quiere que mostremos ese camino genuino de personas que andan sin dobleces, que son honestas, que son sinceras, que hablan con la verdad, que creen que Dios es un Dios real, que su poder está en medio de nosotros, que asimismo hay un enemigo que quiere dañar un poco esa imagen, distorsionar la imagen de Cristo.
desviar a la gente del camino del Señor, mostrando una senda errada, equivocada. Entonces es necesario que cada uno miremos conforme lo que dice la Escritura. Necesitamos ir a la Escritura. Yo pienso que cuando estamos enfrentados a conceptos del Evangelio y hoy se debate mucho acerca de las doctrinas cristianas, etcétera, creo que lo mejor es y lo más sensato es ir a las Escrituras y mirarla por un corazón humilde, sencillo, no tratando de establecer nuestro punto de vista, sino como que abrirnos para que sea Dios quien empiece a revelarse a nosotros. Entonces no se trata de tomar las Escrituras y amoldarla a lo que yo creo, sino que nosotros tenemos que amoldar ese creer nuestro al creer de la palabra de Dios, de desligarnos completamente de nuestros conceptos humanos, de nuestros conceptos religiosos, y amoldarnos al concepto de Dios, a la poderosa palabra de Dios, que es la que puede cambiar nuestra vida. Y yo quiero leer un texto en esta mañana, quiero leer un texto para que usted mire lo que dice la Escritura con respecto al tema que estamos abordando. Recuerde que estamos hablando de ser testigos de Cristo. Ser testigos de Cristo. Ese es el tema que estamos abordando. Y es bueno que usted medite en estas cosas. Esto es necesario que nosotros lo analicemos, que nosotros miremos lo que dice esta palabra del Señor. Vamos a leer en Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que este texto es suficiente para uno entender lo que Dios quiere, cómo Dios lo quiere. O sea, es necesario que nosotros nos amoldemos un poco y pues aterricemos en las Escrituras. Que nosotros digamos, voy a mirar lo que dice la palabra de Dios. Voy a ver lo que dice la Escritura. Voy a mirar lo que Dios nos habla a través de ella, para que nosotros pues podamos comprender, adaptarnos a Dios, hacer su voluntad. Este texto dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto nos habla muchas cosas interesantes y que hoy vamos a aprovechar para tomar estas verdades que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual, que nos van a ayudar a confrontar esa ola de falsa doctrina, esa ola de movimientos religiosos que están arrastrando a mucha gente al error. Y esto es debido a que el creyente no se sienta a estudiar las Escrituras, no se sienta a mirar lo que dice la palabra de Dios, a reflexionar, a profundizar en Dios. Y no se necesita tener una alta teología para uno comprender lo que Dios nos quiere hablar. Entonces Dios quiere hablar muchas cosas en nuestra vida. Y solamente en este texto que yo quiero que leamos hoy, y que lo vamos a leer con la guía del Espíritu Santo, con toda la sobriedad, con toda la lucidez que Dios nos da, porque recuerde que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y con la vida del Señor en nosotros, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces vamos a depender del Espíritu Santo para que Él nos hable a través de este único texto que vamos a usar. En primer lugar dice: pero recibiréis poder. Entonces dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es:
El Espíritu Santo ya ha venido aquí a la tierra. El Espíritu Santo ha venido a tu vida. Si el Espíritu Santo ha venido a tu vida, entonces tiene que cumplirse esta palabra. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Entonces, si el Espíritu Santo, tú dices que vino sobre ti, entonces en ti se tiene que manifestar el poder de Dios. Tú tienes que recibir del poder de Dios. Y cuando una persona recibe del poder de Dios, da evidencia de ese poder. Entonces pregúntese, ¿sobre usted ha venido el Espíritu Santo? Es bueno hacerse la pregunta. Yo me hice la pregunta en mi tiempo. Yo dije, sobre mí vino el Espíritu Santo, porque si tú vas a este texto, que es un texto pues con un concepto pues elemental en lo que tiene que ver con lo que nos enseñan en la escuela cuando nosotros leemos un párrafo que tiene una idea, que tiene un mensaje, que tiene una directriz. Entonces este texto, por eso decía, sin tener altos conocimientos teológicos, solamente leyendo la comprensión de lectura, usted va a entender que aquí dice la Biblia que si usted recibe el Espíritu Santo, entonces el poder de Dios vendrá sobre tu vida. Pero recibiréis poder ¿cuándo? Cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo vino sobre tu vida, entonces tú has recibido poder. Entonces el creyente es un creyente que recibe poder del cielo. Y hoy se predica que el poder no está en nosotros, que no hay poder en nosotros. Hoy se habla de que Dios está allá arriba y nosotros estamos aquí y nosotros tenemos que llevar esa vida humana normal, que es la vida cristiana que Dios nos ha dado. Pero cuando tú lees esta palabra, tú dices, eso no es así. Eso no es así. Entonces es algo extra que nosotros tenemos que entender de la palabra, que tenemos que mirar con detenimiento lo que nos enseña las Escrituras. Y si usted no ha leído este texto y no medita en este texto, cuando llegue alguien para decirte, no, en nosotros no hay ningún poder porque el poder es de Dios y sobre nosotros no está el poder, somos seres humanos. Bueno, pero si usted lee la Biblia, solamente este texto, va a entender que no solamente somos gente de carne y hueso, sino que esa gente de carne y hueso que ha venido sobre ella el Espíritu Santo ha recibido poder de Dios. Entonces en nosotros, usted como creyente que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, que ha venido el fuego de Dios sobre su vida, ha sido revestido del poder de Dios. Y si usted no ha recibido ese bautismo del Espíritu Santo, usted busque al Señor para que sea revestido del poder de Dios. Entonces, cuando usted es bautizado en Espíritu Santo y fuego, el poder del Señor viene sobre su vida. Y todos aquellos que han sido bautizados en el Espíritu Santo y fuego dan fe de lo que yo estoy diciendo ahora. Búsquese a alguien que realmente haya tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo para que vea que el poder de Dios en el creyente es real. Entonces, una de las cosas que estoy derribando en esta hora a través de la palabra de Dios es que eso es falso, que en usted no está el poder de Dios si usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Si usted es un creyente que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, evidentemente no hay poder de Dios sobre su vida. Pero si usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo, porque el texto que habla aquí, de venido sobre vosotros el Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo descendió sobre su vida y está en el contexto de el aposento alto donde estaban los discípulos que fueron revestidos del poder del Espíritu Santo
y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Entonces este texto está hablando de esa experiencia con el Espíritu Santo. Y esto es para todos los creyentes. Esto es para todos los creyentes. Dios no hace acepción de personas. Que usted no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo no quiere decir que Dios te haya desechado o que Dios no tiene ese plan contigo. No, simplemente se necesita más búsqueda, más entrega, más comunión para que Dios se derrame poderosamente sobre su vida. Entonces es necesario que nosotros ahondemos en estos conceptos elementales de la palabra de Dios, conceptos sencillos que solamente una persona con ir a la escuela, con tener un conocimiento de lo que es el castellano, lo que es el lenguaje, lo que nos enseñan en la primaria, en las escuelas, es suficiente para que usted entienda esta palabra del Señor. Entonces lo que hemos aprendido hasta ahora es, primero, que hay un bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Y es diferente al bautismo en agua y es diferente al nuevo nacimiento. Porque hay gente que dice que yo recibí al Espíritu Santo porque se entregaron a Cristo. Son dos cosas diferentes. Si usted se entregó a Cristo, bueno, gloria a Dios, usted es cristiano, ha nacido de nuevo. Pero eso no compromete que el Espíritu Santo le haya bautizado. Porque el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia espiritual que es palpable, que usted puede recibirla, que usted puede dar fe de esa experiencia. No solamente es como el nuevo nacimiento, que usted hace la oración, recibe a Cristo y ya, y usted sabe, dice, yo me siento diferente. Claro, se siente diferente, recibió a Cristo, ya está aborreciendo el pecado, no quiere estar mintiendo, no quiere estar adulterando, no quiere estar tomando, empezó a dejar las cosas del mundo. Claro, eso está bien, es el nuevo nacimiento, pero eso no compromete a que el Espíritu Santo te haya bautizado, porque el bautismo del Espíritu es una experiencia muy poderosa sobre tu vida, que va a transformar tu vida, que te va a cambiar, que te va a llenar. Jesús dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén y esperen hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, es un revestimiento del poder de Dios sobre nuestra vida. Entonces viene el poder de Dios en nosotros. Por eso dice el texto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces esto es muy importante para que usted empiece a reconocer quién tiene la verdad de Dios, quién conoce la verdad de Dios. Una persona que te diga que Dios en este tiempo no hace milagros, que no hace sanidades, es alguien que desconoce a profundidad a Dios. De pronto sabe la teología, conoce de la Biblia, porque hay mucha gente que se sabe los textos bíblicos y eso es bueno, pero eso no es determinante. Lo determinante es que además de conocer los textos bíblicos, conozca al autor de los textos bíblicos, tengas una experiencia poderosa en Dios, que tú puedas reconocer la magnitud de ese poder, de esa gloria de Dios, y que Dios se va a manifestar en tu vida, se va a mostrar. Entonces, si usted va a las Escrituras y lee la vida de aquellas personas que tuvieron su experiencia con Dios, va a haber un factor común, y es el poder de Dios. Sobre todos ellos actuó el poder de Dios. Si usted va al libro de los Hechos, si va a las epístolas de Pablo, va a encontrar que se habla del poder de Dios, que se habla de cómo el poder de Dios actúa en la vida de los hombres, cómo Dios liberta, cómo Dios sana, cómo Dios da vida a aquellos que murieron. Entonces, el poder de Dios para sanar las vidas. Entonces, por eso es que la Biblia habla que nosotros podemos recibir del poder de Dios. Y esto está en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto nos habla claramente acerca de lo que genera ese poder en nosotros, de, digamos, las consecuencias, de las evidencias, de hasta dónde ese poder se va a manifestar en nosotros para que nosotros seamos testigos de Jesucristo. Esto lo habló el Señor, se los habló a quienes, a los discípulos. Les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, o sea, testigos de Él, de Cristo. Entonces Jesús está diciendo, o les dijo a los discípulos, cuando ustedes sean revestidos del poder del Espíritu Santo, entonces van a ser mis testigos. Dice, y me seréis testigos. Y les habló en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le estaba hablando acerca de la misión. Le estaba hablando acerca del propósito, de la importancia por qué el poder de Dios está acentuado sobre los creyentes verdaderos. Porque son el instrumento de Dios para la extensión del Evangelio sobre toda la faz de la tierra. Entonces este texto claramente está diciendo que para que tú puedas dar testimonio de Cristo, necesitas del poder de Dios. Él lo dijo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces el poder de Dios en nosotros es lo que nos avala para dar testimonio de un Cristo poderoso. La Biblia dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con grandes señales y prodigios. Es mediante el poder de Dios es que nosotros podemos testificar de Cristo. Una cosa es que tú hables de Cristo, y eso está bien que tú hables de Cristo, pero lo único que realmente va a impactar la vida de las personas es cuando el evangelio que tú lleves sea un evangelio que cambie. Y lo único que puede cambiar a una persona es que el poder de Dios actúe sobre su vida. Cuando el poder de Dios viene sobre una persona, es cambiada totalmente. Es transformada por su gloria. Es transformada por su poder. Entonces Dios está buscando hombres y mujeres que puedan ser revestidos del poder de Dios para que den testimonio de un Cristo vivo, un Cristo poderoso. Por eso la Biblia habla de Jesús como el testigo fiel y verdadero. ¿Y qué es ser un testigo? Un testigo es aquel que ha estado en los hechos. Y Jesús testificaba del Padre, porque él veía, veía los milagros, el Padre le mostraba, y como el Padre le mostraba, él así hacía. Por eso Jesús hizo las señales, por eso hizo los prodigios, porque él dijo, lo que he visto hacer al Padre, eso hago. Entonces Jesús nunca hizo un milagro, nunca hizo una sanidad, nunca hizo una liberación que el Padre primero no le mostrase. Entonces el Padre le mostraba y él hacía, porque era un testigo fiel. Entonces estaba en los hechos del Padre y hacía, porque daba testimonio. Es el testigo fiel y verdadero. Asimismo, mediante el poder de Dios, Dios nos va a mostrar, nos va a revelar cuál es su voluntad para los hombres en este tiempo. Y para eso se necesita, evidentemente, el poder de Dios. La única manera que demos testimonio de que Cristo ha resucitado es mediante el poder de Dios. Usted le puede hablar a una persona de Cristo y eso está bien. Y la gente dice, qué bonito, qué bueno eso que tú me estás diciendo, qué bueno, esa palabra me parece interesante, pero de allí se paran
y siguen pecando. Después que tú les compartes, les hablas de Dios, ellos se paran y siguen haciendo su pecado. Porque no es con palabras, es con el poder de Dios. Por eso el Señor dijo, para que sean testigos necesitan ser revestidos del poder de Dios. Entonces Jesús le hubiera dicho, bueno, vayan y sean mis testigos. Pero no lo hizo hasta que fueron revestidos. Por eso fue que en el aposento alto donde estaban los 120 se derramó el poder del Espíritu Santo y lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Esto es una muestra de la investidura del poder que estaba y venía sobre aquellos hombres de Dios. Y eso mismo ocurre en este tiempo, que el poder del Espíritu Santo viene sobre el creyente, lo reviste de poder para que él vaya y sea testigo de la grandeza y del poder de nuestro Dios. Entonces, si te están vendiendo un evangelio donde no hay poder de Dios, no es el evangelio. Porque el evangelio está enmarcado por estos textos bíblicos que nos hablan acerca de un Dios poderoso, de un Dios de hazañas, de prodigios, de milagros. Ese es el poder del evangelio. El evangelio no solamente consiste en palabras, sino en poder. Poder de Dios para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para transformar la vida de las personas, para hacer prodigios y milagros. Entonces ese es el evangelio. Es el evangelio que usted y yo necesitamos en este tiempo, y es el evangelio que está escrito allí en la palabra del Señor, el cual usted debe adoptar, que usted debe recibir y entender esta verdad en su vida, para que usted camine en esa línea que Dios te está mostrando. Así que yo quiero, en este tiempo que me tomé, en este momento en tu vida, quiero tomar este tiempo para orar por ti, para que esta verdad cale en lo profundo de tu ser y entiendas que este camino es un camino de autoridad y de poder. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está conectada en esta hora, en el nombre de Jesús. Toma esa vida, que cada concepto, cada palabra de lo que hemos compartido en esta mañana esté sobre su vida. Reciba esta palabra, que atesore esta verdad, que entienda, Dios, que tú traigas sabiduría, entendimiento de lo alto, Dios, y que puedan recibir, Dios mío, la poderosa verdad del evangelio, para que sus vidas sean cambiadas y ellos puedan cambiar y transformar la vida de mucha gente. Damos gracias a nuestro Dios en esta hora por este tiempo que Él nos ha permitido, esta corta reflexión. Así que muchas bendiciones. Dios le guarde, Dios le bendiga, y nos vemos en otro